Walter Cassiani, saxo. Buscándote bajo la luna. A ver esos coritos. Hola, buenos días. Buenos días a nuestra audiencia de Arte por Amor, como cada viernes en nuestro encuentro para hacerle una caricia a nuestros inmensos artistas y bueno, que ustedes, todos los que quieran, puedan comunicarse, dejar un mensaje. Hoy tenemos dos talentosos muy admirados y muy queridos, reconocidos. Ellos son padre e hijo, los Cassiani. Walter Cassiani, músico inmenso, y Andrés, un inmenso artista plástico, que admiro a ambos profundamente como ustedes, y bueno, los vamos a disfrutar. Pero antes voy a pasar, antes de que ellos tomen la palabra, porque son los artistas los que guían este espacio, vamos a pasar rápidamente nuestros anuncios. A ver, vamos con Avanzar. ¿Te interesa perder el miedo a hablar en público? ¿Evitar muletillas? ¿Organizar tu discurso? ¿Manejar tu cuerpo? ¿Necesitas enfrentar tus exámenes sin temor? Comunícate con nosotros. Avanzar, Capital Humano. Llámanos al 261-681-0562 y en Instagram @Avanzar Capital Humano. Ser exitoso depende de vos. Te estamos esperando. Tenemos la despedida de los escenarios de Opus 4. Se despiden de esta larga, bueno, ellos la trayectoria la van a tener siempre, obvio, talento, pero se despiden de la parte escénica. En el Teatro Mendoza, este viernes 4 de noviembre a las 21:30 horas, en un concierto imperdible con invitados muy especiales. Luego tenemos Por Siempre Eterno, Antonio Di Benedetto, con canciones de Damián Sánchez en homenaje al eterno Antonio Di Benedetto, canciones que están maravillosamente ilustradas por poetas mendocinos y 54 artistas en escena. Esto, bueno, ya vamos a ver bien el horario, voy a dar puntualmente en un ratito. La Fundación por el Arte presenta Moby Rayo, de danza, es un espectáculo de cierre escolar de anual. El miércoles 2 de noviembre es una gran función a las 21:30 en el Teatro Plaza de Godoy Cruz. La venta de entradas es en la calle Patricias Mendocinas al 805 o en el mismo boletería del teatro el mismo día. ¿Sí? Fundación por el Arte presenta Moby Rayo. Bueno, yo me quiero ir pronto a la entrevista con nuestros invitados. Decirle buenos días, Walter, buenos días, Andrés. Gracias. Hola. ¿Cómo están? Aquí muy contenta de recibirlos. Estábamos viendo la vida de cada uno, ¿no? Su trayectoria. Y a mí me surge la pregunta, que seguramente se la han hecho 1000 veces, pero bueno, yo no. Y es, en conjunto, así, Andrés, vos te creaste ya en un hogar donde el arte estaba instalado, en tu padre, y eso es ir de la mano muy importante, es un camino que, si bien vos optaste por una disciplina distinta del arte, ser en la familia, tener un artista así, no es algo tan común. Creo que es una inspiración, ¿no? No solo el caso de mi padre, sino que mi mamá también es artista plástica y profesora de arte también. Además es divina. Yo he ido a tu casa a buscar las obras y ella es un amor. Además de otras cosas que hace ella también, todas muy sensibles y muy de esos planos, digamos. Así que sí, he tenido un espacio
yo siempre digo que cuando hablan de esto de la meritocracia, ¿viste? Esa gente que se cree que ella ha ganado determinadas cosas cuando en realidad muchas cosas las han heredado. Bueno, yo he heredado esto, o sea que me lo han dado ellos, no es un camino que yo he hecho, es un camino que ellos hicieron antes y yo tengo la suerte de haber nacido ahí. De haber aparecido en ese camino, porque en caso, por ejemplo en mi caso, donde en mi casa éramos 4 nada más, y nada que ver con el arte. Sí, con la ciencia y demás, pero no con el arte. Aunque cuando yo empiezo a indagar un poquito más atrás, los Castro hemos hecho carrera a nivel artístico en la Escuela de Diseño, estuvo tiempo de decano primo y así fuimos, mi tío en la cátedra de fotografía y después mi prima en el coro y demás. Mi prima actualmente es violinista de la orquesta, pero ahora nacer en un núcleo artístico es maravilloso. Qué lindo, que sea algo tan común. Bueno, así que tu madre, ¿cómo es que se llama tu mamá? Mi mamá se llama Cecilia Franks. Cecilia Franks, y ella no siguió, obviamente eso no se pierde, pero... Sí, ha hecho exposiciones, todo. De hecho, yo cuando era chico he estado viendo los recitales de él y exposiciones de ella, entonces es algo que te resulta como mucho más natural estar en ese ambiente. Pero yo siempre digo, y lo noto cada vez más a medida que pasa el tiempo, lo admirable que es el paso que dan personas como ellos, por ejemplo, como mi papá o mi mamá, que vienen de un ambiente que no tenía eso artístico, y hacer ese paso es lo impresionante. Por eso cuando mi papá cuenta la historia, seguro ahora va a ser, es impresionante la transformación de visión de la vida que tiene una persona que sale de un contexto social, digamos, más estándar, entre comillas, más normal, sí, a tomar las decisiones de dedicarse a lo artístico. Totalmente. Claro, sí, claro que sí. Y además vos ves con toda naturalidad esa fusión de artes, ¿no? Lo hemos charlado, el hecho de música, danza y plástica van de la mano. Aunque parezca que no, se relacionan muchísimo. A ver, Walter, para comenzar, bueno, Walter Cassiani, mendocino, músico, docente, primer saxofonista del rock mendocino. Sí. Qué importante es. Era una época donde, los 70, los saxos y los instrumentos de viento en general estaban en las bandas militares o bandas de policía. Y yo siempre digo medio en broma que yo logré insertarme no por bueno, sino porque era el único que tenía un saxo. Tuve la suerte de integrar bandas iniciales del rock con Sergio Bonelli, Mario Matter, todo el movimiento. Sí. Así que de ahí venimos. Qué maravilla. Pero además de que no es un instrumento actualmente, o sea, a ver, no me gusta decir la palabra extinción porque eso no se va a extinguir nunca, pero por ejemplo el bandoneón, el saxo, son instrumentos tan bellos y que no abundan tanto, ¿cierto? Claro. No sé si es por la dificultad de tener el instrumento o si no es accesible llegar a él, pero la verdad es que... Creo que es cultural, porque así como acá en Argentina en cada casa hay una guitarra, en alguna época mejor un piano, sí, cierto. En Estados Unidos, en Europa es más común que hayan saxos. Exacto, sí, en Europa sí. En nuestro caso, no ha sido tan parte de nuestra cultura. Exactamente. ¿No? Así que descubrís tu llamado, ¿no? A la música muy niño. Sí, de muy chiquito, igual que Andrés. Andrés hablaba un poco de lo heredado, pero yo que lo vi nacer y crecer. Él a los 3 años ya manifestaba qué hermosura, su oficio, ¿no? Yo lo que recuerdo, agarró un lápiz y no lo soltó más. Qué lindo. Es evidente que él ya traía, obvio que sí, evidentemente, una elección interna, ¿no? Y en mi caso algo similar, porque a los 8 años empiezo ya a experimentar con la música, y a los 10 debuto en público, y a los 12 veo a un saxofonista y me volví loco, quería hacer eso, y a partir de ahí acá estoy, sigo soplando. No, qué maravilla, y esas imágenes que no se te van más y te hacen te hacen elegir. Abren una puerta. Te abren, sí, totalmente, porque yo me acuerdo también, niña, fui a una clase de danza flamenco, la escuela bolera, tenía el maestro, mi primer maestro, yo era muy chica,
Pero yo entré a su estudio, no me olvido más del olor a madera, de las castañuelas y del piso. Pero yo lo vi de espalda, lo conocí de espalda. Ahora vi que abrió sus brazos, yo me quedé, dije, yo quiero eso. Yo quiero ser eso. Esa fue mi frase también. Yo quiero ser eso. Y es verdad que uno recuerda hasta el olor de eso. Sí, totalmente, total. Es tan importante en el camino que uno decide tomar que queda grabado, ¿no? Se queda para siempre. Y bueno, también cuando influyó mucho cuando escuchaste los discos de Arcoíris de la agrupación. Ajá, fueron las primeras bandas que tenían Nacional. saxofonistas en el rock como protagonistas, ¿no? Y empezaste con clarinete primero. Porque en Mendoza en esos momentos en la escuela de música no había saxofón. Entonces el camino más cercano era el clarinete. Era el clarinete. Sí. Y vamos a ir haciendo así como un ping-pong para escucharlos a los dos. Y Andrés, así como nos cuenta Walter que de chiquito tomaste el lápiz y no lo soltaste más, yo realmente te veo, creo que un artista tiene que lograr eso y bueno, lo has logrado. Ver una obra y decir, Andrés, y me pasa porque es muy importante eso, más allá de que después corroboro que es Andrés, pero es como cuando uno escucha a Astor, a Piazzolla, no es alguien, es más, además de que lo amo profundamente su obra, me ha pasado de darme cuenta que no es en la interpretación Astor, que están haciendo obras de Astor, pero bueno, y eso me pasa con tu obra también. Y bueno, vamos a presentarlo. Ya todos lo conocen, pero Andrés Cassiani, también mendocino, artista visual, dibujante, ilustrador, historietista, caricaturista. Muchas preguntas se me vienen con respecto a eso. Estudió en la Escuela de Bellas Artes, en la UNC, en la Escuela de Artes y Diseño. Y te voy a hacer una pregunta que seguro te la han hecho muchas veces, pero bueno, yo no. Cuando yo me encuentro, igual que un coreógrafo, un compositor, en tu caso, un creativo, y algo te inspira, algo te llama, algo te hace, o te brota, o lo estás craneando, pero antes de parir una obra o empezar a darle vida, tenés un papel en blanco. ¿Y cómo se transforma en Cassiani eso? En el caso de las artes plásticas, yo siempre distingo mucho lo que son artes plásticas, que sería, digamos, lo tradicional, entre comillas, del taller del pintor que está haciendo su obra, digamos, de manera quizás más caótica o esperando la inspiración o lo que sea, del oficio de la ilustración. La ilustración es como un código comunicacional muy relacionado, por ejemplo, con el diseño o incluso con la publicidad, que se rige por reglas muy distintas. Se maneja en un espacio de tiempo de entregas dentro de medios o de proyectos que se hacen para otros, por ejemplo, tapas de discos o libros, lo que sea. Entonces hay un factor de creatividad, digamos, así abierto a ese misterio, digamos, del taller artístico, pero hay una entrega y hay un traducir algo en un plazo determinado, que es muy distinto. Claro, totalmente. Entonces yo ese oficio del ilustrador medio que lo veo es como si fuera el Pictionary, Sí. que te tiran un concepto y vos tenés que expresarlo en un dibujo rápido. Sí. Entonces es un ejercicio constante eso que es casi todo el día. O sea, yo casi todo lo que veo, las noticias, lo que escucho, todo estoy todo el tiempo jugando a cómo traduciría eso en una imagen, o cómo una imagen puede mostrar algo que eso te está diciendo en otro lenguaje, pero la imagen siempre tiene otro recurso. Claro, exacto. Entonces es como una especie de ejercicio de traducción constante. Y en ese caso la pintura y las artes más tradicionales, entre comillas, yo las encaro con la misma idea, digamos, o sea que en realidad esa angustia del espacio en blanco prácticamente no la conozco porque nunca parto de la nada. Tengo como algo a lo que quiero hacer referencia o quiero traducir. Qué importante esto que nos estás aclarando todos, porque también yo lo tenía como quería hablar específicamente porque, a ver, ilustrador, historietista, caricaturista. La caricatura es algo maravilloso. O sea, yo no sé cómo definirla, pero me parece que tener el ojo de observador que debes tener para hacer una caricatura.
¿qué sería una caricatura? Resaltar un rasgo que predomina de su físico o de personalidad. Claro, hay una confusión muy marcada, mucho en esta época, sobre todo con el tema de la ilustración, porque es como un término que se puso como de moda, y se le dice ilustración a todo lo que sea dibujo o pintura. O sea, la gente le dice qué linda esta ilustración de Walter, por ejemplo, y es él. Y en ese caso, pues quizás que es un retrato o es una caricatura. Eso que parece una tontera, no son tonteras, pues son diferencias muy grandes en realidad de cómo se hace una imagen. La caricatura es la exaltación de los rasgos de una persona, que el tema es que la entendemos como algo en general humorístico. Está esa idea de la caricatura que es como burlesca o de crítica política, por ejemplo. Pero la caricatura tiene millones de aspectos. Puede ser una caricatura poética, puede ser una caricatura melancólica. Entonces, ese es como uno de los sectores en los que trato de hacer algo que está muy relacionado también con el oficio para ganarse la vida, que es trabajar en eventos haciendo caricaturas de las personas. Es una manera por ahí de comunicarse con gente que no está habituada a ver artes plásticas o a ir a muestras, por ejemplo. Claro, y que hay que habituarse. La gente tiene esto, para toda nuestra audiencia, tiene que ir. Aquí hay grandes exposiciones permanentes, o sea, buscar en la agenda cultural, ver, ir, estar, porque hay que conocer a nuestros artistas, todos. Y en tu caso, bueno, como yo te decía que para mí tiene tu sello, tu personalidad, y te agradezco este obsequio que has traído, que lo voy a poner. Bueno, yo tengo 2 obras hermosas de Andrés, que para no confundirme, anoté sus nombres, pero tengo Lástima Bandoneón, que es una obra bella, bella, se imaginan, ¿no? ¿De qué? De tango maravilloso, así en negro y rojo, pasión pura es eso, tiene fuerza. Tengo otra obra, también son obras grandes, ¿no? Grandes también me refiero no solo en el valor artístico, sino en tamaño. De la serie Elevando se llama, una serie que vos tenés, maravillosa, eso es como, también aparece. Yo proyecto sobre esa obra cuando la miro, porque aparece en manos como un violino, un cello, un arco, un intérprete que se asoma y que está y no está, en colores pasteles, bello, 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 realmente. Por eso cuando estén las obras de nuestros artistas hay que apoyarlos, hay que ir y hay que tratar de conocer. Mariano, ¿nos podemos ir escuchando al maestro un cortecito? Al maestro saxofonista.
escuchándote. Qué belleza, por favor. Además, Bueno, ahí está Gastón Abdala en la guitarra, al cual le agradezco su aporte armónico y de corazón. qué generoso sos, Walter. No, por favor. Qué generoso. Yo te veo con la humildad de los grandes realmente, porque hemos escuchado tus entrevistas y nada, es tan lindo encontrar esa calidez. Y está escuchando, esa es la que le pones al saxo, que es maravillosa, por favor. Y qué parecido, yo no sé si decir decibeles o cómo llamarlo técnicamente, pero qué parecido a la voz de la humana, Ah, sí, 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 a la voz ese. totalmente. Dicen que es precisamente la conexión que genera con la gente el saxo, que está en una misma frecuencia. Eso, una frecuencia Sí, sí. con la voz. Sí. Se ve tan... que debe ser eso que Claro. también... No, pero además, ¿qué instrumento? ¿Es difícil? Yo Bueno. tengo la opinión de que cuando a uno le gusta algo no le resulta No, difícil. claro. Puede parecerle difícil a alguien que tiene su pensamiento en otras cosas, Claro. o su energía en otras cosas, pero no, uno va aprendiendo naturalmente como Sí, cualquier cosa. seguro, Sí. seguro, qué bueno. Bueno, y tus comienzos en el rock junto a Tecobe, que es una banda, bueno, hablarnos un poquito. Tecobe fue mi primer banda importante que integré. Que Tecobe fue un dúo de Sergio Bonelli y Jorge Venegas Ajá. en los inicios del rock, que era parecido a Sui Generis. Ujú. Y yo era admirador, yo los iba a ver, los conciertos y todo. Y me convoca en un momento Sergio Bonelli a través de un amigo en común, Ujú. precisamente por esto de que yo tenía un saxo. Y ahí lo conozco, integro esa orquesta, había ampliado la banda él, y ahí lo conozco también a Jorge Garrido, el Comanche, que se nos fue el año pasado. Ujú. Y para mí eran músicos que admiraba, así que toqué el cielo ahí. Mm, Y ahí trabajé muchísimos años con Sergio, él fue mi primer maestro musical. qué lindo, qué lindo. Y ahí pudiste también tocar con los enanos. Claro, en esa época Marciano integraba uno de los grupos nuestros Claro. y estaba formando Los Enanos. Cuando Y- hicieron su primer concierto me invitaron. Ujú. Sí. Con el Marito Matar. Con Mario Matar tuvimos varios proyectos, siempre me convocaba, disfrutábamos mucho Qué de gran tocar juntos. músico también, ¿no? Gran músico. Gran músico. Yo ahora tengo a su hija de bailarina. Oh, qué lindo, qué lindo. Entonces le contabas fuera del aire, Andrés, que el otro día hicimos clase ahí en el Teatro Independencia con música del Mario. Oh, qué Y lindo, ella, qué lindo. por supuesto le dije antes para no... Claro. Porque es fuerte, Es muy fuerte. es muy fuerte. Así que bueno, pero nuestros artistas son eternos. Y con Pablo Kusselman estudiaste con el jazz. Sí, él fue la puerta al jazz en Te mi vida. abrió tu puerta. al Fue la jazz. puerta al saxofón en mi vida. Cuando Pablo llega a Mendoza, Mendoza no había una cultura de enseñanza del saxofón ni una persona que supiera tanto. Ujú. Así que fue una energía que entró y quienes la supimos ver, la pudimos disfrutar. Y tuve la suerte de establecer con él una relación muy profunda, de mucho cariño, amistad. Ujú, qué lindo, Walter. Y con el tango, ¿cómo llega el tango? Y el tango por casualidad, en verdad yo me he formado escuchando rock. Además toda mi concepción filosófica viene del rock, ¿no? De volver al campo, volver a lo natural, ser hipón, todas esas cosas. En mi aspecto un poco lo muestra. Escuchaba jazz por el instrumento que elegí, pero no lo entendía, no podía acceder a él. Ujú. Y el tango aparece como una continuidad de lo que veníamos haciendo naturalmente. Nos gustaba mucho Piazzolla, Claro. entonces empezamos a trabajar a Piazzolla de una concepción distinta y nos encontramos en Italia ganando un premio ¡Guau! en un concurso de Astor Piazzolla. ¡Qué Y maravilla! después con Mariano de la Torre empezamos a generar distintos proyectos y yo he recorrido el mundo tocando tango. ¡Qué lindo! ¡Qué Increíble. lindo! Y yo no me había puesto a escuchar un tango, soy honesto. Después me puse. Después lo Y estudiaste. lo descubrí. Muy ¡Qué hermoso. maravilla! Pero nada más y nada menos que Astor, que Sí. tiene ese sello inconfundible y que además, yo no sé los términos técnicos musicales, pero a mí, que me inspira absolutamente desde el lenguaje contemporáneo, Ujú. yo estudio tango tradicional para poder hablarlo
desde el otro lenguaje. Claro. Pero yo lo veo, yo lo siento por momentos que es como sus obras tienen siempre un pulmón de oxígeno. O sea, vértigo, vértigo sí. y un Sí. crecimiento y la influencia del jazz y la influencia Sí, lo lo clásico. clásico. Sí, Piazzolla es creo que todavía, a pesar de que todos lo admiramos, Sí. no comprendemos la dimensión de su arte, de Total. su profundidad. Sí, porque inclusive él no solo fue incomprendido en su época, sí, actualmente Sigue siendo también. incomprendido. Sí, totalmente. Actualmente también. Bueno, en Europa yo me llevé la sorpresa de que lo conocían más que acá, Ujú. que había en una facultad que la materia se llamaba Astor Piazzolla, de música, ¿no? ¡Ay, qué maravilla! Sí, muy importante. Piazzolla. Claro que sí. Y antes de seguir con Andrés, te escuché decir de una manera muy particular en una entrevista que te hicieron hace poquito que la música es una profesión. Mm. Y realmente, porque la gente, escuché también en esa entrevista que contaste algo que a mi maestro le pasó de regreso de Europa a la Argentina. En realidad venía a la Argentina para ir a Chile. Pero dice que se dio cuenta que llegó a la Argentina cuando le preguntaron profesión. Y él dijo coreógrafo. Le dijeron, no, ¿De qué trabaja? ¿qué vive? Claro, Y él venía de la ópera, sí, de la ópera de París, de vivir, totalmente. del arte. Y eso es la profesión. Mi sueño era escribir en algún formulario músico. Claro. Yo quería eso. Y realmente cuando tuve esa experiencia, la respuesta era, no, ¿de qué trabaja? Qué increíble, ¿no? Sí. Es una mentalidad que lamentablemente todavía está. Sí, claro. Yo no digo que sea fácil vivir de arte. Yo vivo de la danza. Ujú. Yo vivo del arte. Claro. Con mucho sacrificio. Seguro. Pero no podría vivir de otra cosa. Sí, son caminos muy exigentes, Ujú. pero son los más hermosos porque son los propios, los que Maravilloso. uno siente. Maravilloso. Sí. Andrés, bueno, has hecho muchísimas exposiciones y también has viajado mucho. Y yo te pregunto por tus fragmentarias. Tus fragmentarias tienen, porque todas entran dentro de esa concepción, ¿verdad? Que ahora te pediría que nos cuentes. Y vi una divina, maravillosa, esta última que subiste, el cisne. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Contanos por qué fragmentarias y qué necesita tu obra para que sea parte de esa serie. Yo llamo serie. Por ahí laburando en ediciones de libros, en proyectos independientes, cosas así, conocí varios casos, por ejemplo, de acá de Mendoza, el Darío Manfredi, que es el director de la revista Cero. Ujú. Que él, por ejemplo, había escrito una novela, la editó él mismo, la autogestionó, y me acuerdo que le consultaban en Feria del Libro, haciéndole entrevistas, esas cosas, que por qué no lo había hecho con una editorial. Y tuve un caso similar, como ejemplo, que me inspiró en eso, digamos, el de Rolly Jiménez, cuando hizo el libro de historia del rock Sí. mendocino. Ujú. Que también yo había visto el camino que habían hecho ellos, viendo cómo editarlo en diferentes contextos y qué sé yo, y tomar finalmente la decisión de hacerlo por ellos mismos, digamos, hacer algo totalmente independiente. Lo que tiene eso es que te da una libertad editorial absoluta, digamos, nadie pone un límite desde afuera, Ujú. y vos podés, el límite es lo que vos quieras hacer, y en ese sentido Internet es esencial, sobre todo acá en el caso de Mendoza. Ujú. Yo siempre pienso, suponete en los años 80, vos acá en Mendoza hacías historieta o ilustración y no tenías prácticamente manera de mostrar eso, salvo alguna muestra a la que va muy poca gente o quizás enganchar algo ya para Buenos Aires o otros lugares. Con la aparición de Internet es increíble la potencialidad para un artista visual o un ilustrador de poder mostrar lo que sea sin ningún tipo de límite técnico. Claro. Que por ejemplo la gente se ríe porque ni piensa en eso, pero el uso del color, vos pensar en una imagen en color en términos para un libro implica un gasto que hay que tenerlo en cuenta a la hora de crear, digamos. Seguro, obvio. Bien, Claro. entonces lo de fragmentaria surge como una especie de idea de decir, bueno, tenés las redes sociales, tenés por ahí un uso perverso que dan las redes sociales a las personas, Ujú. que es
la existencia virtual. Es como que las personas tratan de demostrar su existencia en la red a través de algo. Tienen que mostrar un contenido de algo. Entonces se sacan fotos haciendo cosas, o escribís algún texto, algo. Entonces decía, bueno, acá hay una potencialidad de una edición constante, ilimitada, o visto de otra manera, una exposición de arte ilimitada a todo el mundo. Entonces decir, bueno, si tenés ese espacio, por ahí cómo darle una estructuración, y ahí surge la idea de fragmentaria. Que son citas de, claro, citas de poesía, de cine, de música, ilustradas como si fuera un libro, ponerlo entre comillas. Qué divino. Lo que pasa es que es un libro infinito y que no tienen un límite en el espacio ni en el tiempo. Exacto. El caso de lo que nombrás, por ejemplo, del cisne, es una poesía de Alfonsina Storni. Sí, estaba buscando en este momento en tus redes, que es maravillosa. Sí, pero te sigo escuchando. Es muy, muy loca la relación que se genera, porque es como que fuera muy claro realmente un lenguaje que es como inmortal, porque vos estás por ahí citando autores o traduciendo a imagen cosas que han sido escritas hace 300 años, 400 años, y que sin embargo te pueden conmover como algo que te está pasando ahora mismo, o que vos decís, esta persona lo está diciendo de una manera que yo no lo podría haber dicho y me vibra dentro en la panza. Exacto. Entonces, un poco, por ejemplo, en el caso de Alfonsina Storni, yo eso me daba cuenta hace un par de días, porque hubo un aniversario también, que justo por eso también se me removió un poco de releer más, que es muy impresionante lo que genera un artista como ella, por ejemplo, que es como que estuviera su alma pelada, digamos. Es como lo que otras personas viven en la intimidad, quizás, no sé, con un amigo, con una pareja, una situación de eso de sentir realmente su esencia, su vulnerabilidad. Estas personas, ella, por ejemplo, hay varios casos, pero es como que fuera eso a cielo abierto, o sea, una exposición absoluta de su interioridad, con una vulnerabilidad tan extrema que en el caso de ella es hasta trágico el final. Sí. Pero es como rendir tributo o relacionarse con eso, ilustrarlo y llevarlo a ese frenesí de las redes sociales que es impresionante porque tienen la posibilidad de ser una cosa maravillosa. La comunicación por internet, me refiero para ciencias, cultura, para cosas positivas, constructivas, hay millones de cosas. Sí, sí. Pero terminan siendo en general una cloaca de cosas muy, muy efímeras, muy rápidas, de puterío, de odio. Sí. Entonces por ahí reivindicar esas personas o esas visiones, me parece que por lo menos es mínimo generar un poco menos de daño. Yo ya con eso me siento que ya es algo. Perfecto. En lugar de estar vos vomitando tus frustraciones, tu bronca, tus cosas, Sí, es verdad. decir, bueno, ¿cómo podés colaborar con un poco de sensibilidad o de... Totalmente. Yo bueno, le cuento a la audiencia que estoy mirando esta maravilla que está contando Andrés de Fragmentaria de Alfonsina Storni. Y también tenés eso, que es bello, por favor. Es maravilloso. Bueno, estoy mirando, no me voy a colgar, entonces me cuelgo con la obra de Andrés y ustedes no lo están viendo. Por eso, cuando Andrés exponga Cassiani, tienen que ir, porque realmente tienen que conocer esta obra, es maravillosa. Y con respecto a eso, Andrés, que ¿hay algún proyecto próximo, pronto, exposición o algo así? Siempre hay trabajos paralelos, proyectos así en camino, libros, discos, cosas. En general van saliendo ahí en las redes sociales, yo los voy subiendo. Yo realmente considero como exposición, y la exposición que yo más valoro es esta que se puede acceder por internet. O sea, yo la considero constante. Debe estar permanente. Expuesto, sí. La exposición física en salas y eso también es algo que voy a seguir haciendo, Claro. pero no lo considero yo como el clímax del trabajo ni nada, lo considero como una de las expresiones posibles. Sí, además que el alcance que tiene a nivel redes es impresionante. Es como tener una exposición diaria. Se ve mucho más lo que se haga en la red que lo que hagas Seguro. en el Museo Alonso. Y sí. hace poquito ilustraste la tapa del libro de Vilma, Rúpola. Sí. Ajá. Bueno, ahí tenés otro caso de vulnerabilidad a Sí. cielo abierto, digamos, Sí, porque la alquimia de esa mujer, de su Sí. vida, de lo trágico que vivió en el proceso militar, Ujú.
contrapuesto a su creatividad y todo lo que ha hecho, digamos, artísticamente, es una cosa conmovedora. Es la realidad supera la ficción totalmente. Sí, totalmente. Ay, yo me quedaría hasta la tarde con los dos chelos. Mariano, me decías que tenemos un mensajito, un audio. Vamos a escuchar el audio. Hola Cristina, buenos días. Bueno, quiero enviarte un saludo enorme, especialmente que se lo transmitas a Andrés y Walter Cassiani. Son un lujo, un orgullo, una familia de realmente artistas y reconocidos y de excelencia. Un saludo enorme y que nos sigan degustando como es con ese quehacer que tienen, con esa magia que tienen en su arte. Un cariño enorme. Bueno, gracias. Bueno, este cariño que muy acaba agradecido. la Sara Rosales. Sarita, Muchas gracias, Sara. Gracias por este audio para los Cassiani. Y bueno, ahora, Walter, a ver, vamos a hablar temita del ensamble de tango. No, antes quería hablar con lo del tema de Albertina Crescitelli, que estás actualmente vigente con esta... Contanos de qué se trata, la audiencia te está escuchando. Sí, bueno, yo he tenido la suerte de ser convocado por este gran músico, música que es Albertina. Y ella tenía ya un proyecto que era el ensamble y volvió a darle forma y ahí me integró con el saxo y estamos trabajando mucho. Armando nuestra música y estuvimos hace poquito en el San Vicente de tango, ahí nos presentamos y en Bianchi hemos estado también y bueno, esperando otros lugares para mostrarlo. Qué lindo, bueno, cuando tengas el recorrido que van a hacer, me avisás, lo pasamos para invitar a toda la audiencia que después me cuentan que van, o sea, ponemos día, hora en que va a estar y después me llega el comentario y sé que la audiencia toma nota. Muy bien. Bueno, entonces estábamos hablando hace un rato del tema del tango que también te fascinó y saxo. Años de soledad de Astor Piazzolla y Jerry Mulligan, ¿eh? Sí, lo he interpretado con el saxo barítono, con el saxo que corresponde. Sí, y lo hemos tocado con el colectivo en Colombia, en Uruguay, en España, en muchos lados. Vos sabés que yo he querido, es una de las obras que siempre he querido interpretar. Y no puedo. A ver, ¿por qué no puedo? Me invade una emoción tan grande que hasta te diría que la relaciono no por lo malo, pero con la angustia, me deja angustiada. Sí. Y encima tiene un nombre que tiene mucho que ver con lo que escuchás. Sí. Y termino escuchándola y disfrutándola porque también cuando entra ese saxo, hay una versión de Astor, yo la tengo, no me acuerdo cuál de todos sus discos, pero hay una versión que el saxo empieza como a avisar que viene y que entra rompiendo puertas. Es más electrónica y es un gran saxofonista de Buenos Aires, Arturo Schneider, que es la famosa flauta de papá. Ese flautista grabó ese saxo alto, hicieron esa versión mágica. Tremendo, que parece que entra tocando bocina. Sí, muy bello. Y rompe. Muy bello. No, qué cosa más linda, por favor. Qué bello. Y con respecto a, a ver, yo después de la pandemia vivo presente. Obviamente que eso no significa que no tenga proyectos, tengo muchos. Seguro. Pero me gusta cranearlos, me gusta sentarme, pensarlos, no anticiparme, no quiero todo ya, tiene todo un proceso, hay que ensayar, los artistas tenemos mucho tiempo antes de hacer un estreno. ¿Y ustedes en algún momento han estado juntos, han compartido algún escenario, han juntado artes, han combinado las artes de ambos? Bueno, yo he tenido la suerte de que él me ha convocado en general y actividades muy importantes para nuestro sentir, vinculadas a los derechos humanos. Tengo la fortuna de
Y voy a aprovechar y lo voy a decir ahora. Pero decí todo lo que Ahí quieras. Serrat decía, a veces la vida nos besa en la boca. Ujú. Hoy, en este momento, a mí la vida me besa en la boca porque estoy con mi hijo amado, Qué bello. mi hijo admirado, y con un artista increíble. Increíble. Que si no fuera mi hijo sentiría lo mismo. Claro que sí. Y he tenido la suerte de compartir con él una misma visión de la vida, un mismo sentir de la vida, y comprometernos con ideas Qué bello. similares, emociones, sentimientos similares. Así que con él, lo que yo recuerdo, hemos hecho cosas para los derechos humanos un par de veces. Y después hicimos un espectáculo juntos, que era Cassiani más Cassiani. Ay, qué hermoso. En Nantú, una librería muy hermosa Sí. de Beto Zunino, que muy generosamente nos cedió el espacio. Y ahí yo toqué sin acompañamiento de otros músicos, todos mis saxos, y Andrés pintaba a la vez mientras yo tocaba. Fue muy bello. Qué lo bello, hicimos. por Dios, qué Sí, bello, sí. qué bello. Muy hermoso. Qué lindo verlos así, porque yo le cuento a la gente que, bueno, igual nos están viendo, igual nos pueden ver, pero yo le cuento a la gente que hay una calidez y hay como un código que no necesita palabras entre ustedes, Ujú. que va más allá del lazo familiar, Sí. que obviamente también influye, pero que los hace uno. Sí. Cuando suceden estas cosas que son muy mágicas, para mí al menos, Ujú, yo veo en Andrés una continuidad ujú, de un sentir, de un lugar donde yo he vivido, o en esa dimensión que es el arte, ujú. y una mejora de eso, ¿no? Andrés me ha mejorado, me ha superado, y gustar de esa misma energía, expresar esa misma energía, es maravilloso, Maravilloso. no es tan común. No, para nada. Sí. Por eso mi idea fue convocarlos juntos, Ujú. porque admirándote no te conocía, no hemos estado juntos, pero sí conozco tu obra. Gracias. Y Andrés sí, también nos hemos cruzado un montón de veces, yo he admirado su obra. Me pasó cuando, ¿te acordás, Andrés, que la primera obra, está elevada, estaba expuesta en la calle Güemes de San José? Yo entré, a mí lo que me pasó con tu obra fue lo siguiente, que me llamó, la obra me llamó. Porque yo entré y había un montón de estímulos visuales, porque había distintos artistas con su obra, y cuando ingresé hacia mano derecha, vi el cuadro y me eligió. Sí, El cuadro me eligió. Sí, sí, no, O sea, yo tuve la sensación que dije, yo lo tengo que tener, lo tengo que tener. Y bueno, después ni que hablar con él de tango, pero bueno, yo lo disfruto mucho. Esa sensibilidad que mostrás vos, porque me acuerdo, por ejemplo, eso que era una feria de arte. Sí, una feria de arte. Es bastante poco común, pero es muy necesario, digamos. Lo artístico realmente es como si fuera una especie de... No, primero que no se puede decir en palabras, así que todo lo que diga ahora está mal, pero es un intento. Es algo que no es ni el artista, ni una obra en particular, ni una técnica en particular, ni es la música, ni es la pintura. Es como una especie de postura perceptual, digamos, es una especie de apertura que podemos tener como personas, y sensible, tal vez sería una palabra que puede ayudar, y que no es solamente el hacerlo, sino que eso existe en el perceptor. Entonces, realmente la persona, por más que eso sea como una frase hecha, es la que completa la obra. Sí. Entonces, que vos la completes así, vos le estás dando vida a esa obra de esa manera. Claro. Otra persona pasa al lado de la misma obra y no le produce absolutamente nada, Claro. porque hay una especie de condicionamiento materialista muy fuerte. Hay una historia que cuenta Galeano que a mí siempre se me quedó, que es como un ejemplo espectacular de eso, que es un experimento que hicieron con un violinista, no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Un violinista así muy prodigioso, y iba a tocar en Estados Unidos, en Nueva York, en un lugar carísimo, las entradas salían carísimas, bueno. Y a un programa se le ocurrió hacer a modo como de cámara oculta, de chiste, poner a ese violinista tocando en el subte pidiendo moneda un día antes, para ver cuál era la reacción de la gente sin saber quién era o qué pasaba. Y bueno, no pasó nada. O sea, la gente no se conmovía, le daba lo mismo, pasaban por el lado, alguno tiraba una moneda.
Entonces algo que tenía una intención humorística te termina demostrando una cosa muchísimo más profunda, que es ese condicionamiento que hay de reconocer aquello que el sistema te impone con sus medios de dominación y sus medios publicitarios y todos los recursos. Entonces, ¿cuál es la cura, entre comillas, a eso? La apertura que has tenido vos, por ejemplo, al ver así el arte, al abrirnos el espacio a nosotros así. Eso no es algo menor, porque eso le da vida a esa obra, que circunstancialmente uno la hace él desde la música, yo desde la imagen, pero le damos vida a todos. Y nosotros mismos estamos percibiendo las obras de otros, o sea que somos todos esa obra. Exacto. De lo que él decía recién, que no lo puedo dejar pasar así nomás, muchísimas gracias. Realmente es algo que nada se mejora o se empeora, es como es como un estado vibratorio, digamos. Yo he tenido la suerte de nacer en un contexto que eso me lo ha dado de forma natural. Si uno ve cerca que alguien puede hacer algo, vos te animás. No es lo mismo que verlo en una película, verlo de lejos, en un libro. Con lo que está cerca vos sentís que sos capaz, por eso es tan común lo de las familias de artistas y todo eso. Por ahí es un error tratar de hacer una lectura elitista de eso, de un talento, de una cosa que le pertenece a la familia tanto. Es una especie más como de bendición que tenés, que en medio de una sociedad tan caníbal y tan destructiva y tan materialista, que vos te das cuenta que todos somos víctimas hasta cierto punto. O sea, nadie tiene en general una intención consciente de hacer daño, pero es como que el sistema te lo impone como un sistema de supervivencia. En ese sistema es un antídoto a las personas que como vos, como él, todos mantienen viva la sensibilidad, que es eso que no tiene una explicación monetaria, no tiene una explicación de un resultado rápido. Y eso es un poco lo que hablábamos más temprano antes del programa, que decías vos, esa como tecnificación de las cosas, ese como querer todo explicarlo en una manera monetaria, rápida, corta, resultado rápido, todo ya es viejo y ya pasó. Bueno, todo esto es todo lo contrario. O sea, es como un espacio en el que vos tenés que abrirte sin especulación y permitirlo ser. Y realmente lleva tanto tiempo y lleva una vida que es muy similar, eso lo decía Kandinsky, es muy similar a la religión o es muy similar a algo espiritual, si querés llamarle. O sea, es una entrega que no es material, no es de este mundo. Entonces pasa eso que hablaban ustedes, que se le genera al sistema un problema, porque es como si fuera el aire. O sea, no podés vivir sin el aire, pero no lo valorás. Exacto. Y esto es lo mismo, es como de qué trabajás. Y sí, trabajás de eso, que si no está, se nota cuando no está. Claro que sí. Eso sí, a mí me llamó mucho la atención en la pandemia, varios hacían ese chiste, así tipo meme, que decía, fíjense ahora que sí valía lo de los artistas, porque mucha gente estaba encerrada y necesitaba ver cosas. Necesitaba ver música, necesitaba ver películas, necesitaba ver cosas, o no podían ir a las muestras, no podían... Entonces, lo artístico tiene esa cosa maravillosa que parece inútil, y quizás que es hasta un halago decir que es darse cuenta que es inútil. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque no tiene una utilidad de este plano, pero sin eso no podés. Sentís como que no podés, claro, es como que no está eso. Todo lo material no tiene su sentido, pero no alcanza solo. Claro, y que lo que yo digo, estar frente a una obra y dejarse abarcar por esa obra, que esa obra te abrace, porque uno, como vos bien dijiste recién, la completa porque termina siendo parte de esa proyección. Por eso yo cuando elijo la obra digo, como yo no me puedo, yo la quiero en mi casa, o sea. Claro. Y pasa con una obra musical. Sí. Y pasa con... Uno ve en los ojos, nosotros que tenemos esta posibilidad de un contacto mucho más directo con la gente, la respuesta está en las miradas. Total. Uno está tocando, ve una mirada y dice que la emoción. ¿Qué le está pasando? La emoción. Con esta energía que a su vez pasa por uno, porque no es uno. Total. Yo decía la otra vez, tuve la suerte de estar en el Sax Fest dando una charla y me llegó este pensamiento, que lo he tenido siempre, pero lo puedo expresar, de que por ahí los artistas, los músicos nos creemos importantes, pero en realidad lo importante es la música o el arte.
Claro. Darse cuenta de eso está muy bueno, porque Perfecto. uno a veces se puede perder en eso. Y lo que uno tiene que hacer es limpiar bien este vehículo para que lo importante pueda pasar a través de uno, ¿no? Qué Y para lindo. eso necesita humildad, como usted decía recién. Pero es que es así, Ujú. la humildad de los grandes, Sí, sí. que vos la tenés. Gracias. Vos la tenés. Muy amable. Aparte se te ve, cuando te vi venir hoy, te ve. Me hizo mucha gracia, no quería, lamentablemente nos quedan 5 minutos, porque vos lo tanto el tiempo, pero escuché una entrevista que te hicieron que me hizo gracia, fuiste muy, muy, muy bonita la imagen, que dijiste que vos habías nacido en un hogar de gente Obrera, claro, sí. y que podrías haber sido más Futbolista. Totalmente. futbolista que músico. Todos jugaban a pelota y a meter gol todo el día, y yo estaba encerradito, yo era el raro. Y el raro que el músico raro. Sí. Bueno, pero ojalá, yo lo único que sí le digo a mis alumnos, y los transmito, generaciones que se están formando, que el arte es una herramienta para decir, para tocar el alma del otro, desde la música, desde la pintura, desde la plástica, desde la caricatura, desde lo que sea, Sí. desde la voz. ¿Cuántas voces emocionan? Y vos decís, ¿qué tiene esta voz que la escucho y me parte el alma? Sí, claro. Entonces, yo creo que el mensaje es ese, ¿no? Sí. El que vos también, porque vos tenés alumnos, sos docente, Sí, claro. vos también tenés alumnos, Andrés, y creo que la responsabilidad que tenemos como transmisores de lo que sentimos es de alma a alma. Sí. A mí mi maestro, me acuerdo una de las tantas cosas importantes que me dijo, Pablo Kuselman, ojo que en las manos tenés un arma. Con eso podés hacer llorar, o reír, o entrar a profundidades que la palabra no puede. Ojo, sé consciente. Que real, me acuerdo una vez, cuenta cortito esta anécdota que sirve para este momento. En San Juan fuimos con la Isolde, mi maestra, a hacer un estreno. Mi coreografía era, yo bailaba para mi amante que había muerto, pero mi amante era un lienzo negro que estaba en la mitad del escenario. En 1000 ensayos, pero en el momento que yo llegué a la despedida de ese lienzo, que me iba acercando de a poco hasta que lo toqué, me dieron ganas de llorar, muchas ganas de llorar, y no lloré. Y cuando terminó, un desconocido que se acercó a saludarme, un hombre grande, mayor, me felicitó y me dijo, yo lloré por vos. Dios mío. No me lo olvido más en la vida, Qué porque maravilla. dije, ¿y cómo nunca se los pregunté? No sé, y valió el viaje esa persona. Totalmente. Un corazón que uno toque. Total, qué sensibilidad de la que vos hablabas recién, Andrés, que así completa el otro Eso lado. que decís vos, por ejemplo, de las clases, para mí eso sí fue un descubrimiento porque lo veía mucho en él, porque yo he estado toda la vida con él dando clases, viendo sus alumnos, lo que generaba, todo, y realmente que además en el caso del saxo como si fuera el pulmón de un espacio, porque es como que Claro. fuera la continuidad de eso que está ahí. Por Claro. ahí las artes visuales tienen otras características, pero Sí. eso se nota mucho, además se notaba en el barrio. O sea, claro, es una cosa Sigue increíble. viviendo con el Cruz, ¿verdad? Bien. Estamos, sí, siempre estamos por Godicruz ahí haciendo ruido, pero cuando yo empecé a dar clases, me empecé a dar cuenta también de eso, que era en realidad que es igual de importante, entre comillas, Sí, la comunicación que se genera en la clase, Sí. que la que se genera haciendo la obra, claro. o la que se genera en eso que la sociedad considera un éxito. Ajá. Porque una de las cosas terribles que se generan es transformar, eso lo decía Roberto Rosas, que decía, las carreras son para los caballos, no para el arte. Está bien, saquemos a los caballos, era una expresión especista, Sí. pero la idea está muy bien, digamos. La sociedad genera una idea de competencia o de éxito y fracaso. Una clase es todo lo contrario y el arte es todo lo contrario, Claro digamos, que es una comunicación sensible que despierta ese alma, eso que decís vos de esa persona llorando, y es maravilloso y es como casi podríamos decir sagrado. Sí, total. Y es igual de importante dar una clase que hacer una obra, Totalmente. que exponer esa obra en Nueva York o que esconder esa obra debajo de tu cama. Sí, totalmente. Es el hecho de abrirte a esa experiencia sensible y que dos seres humanos puedan coincidir en eso, aunque sea un segundo, es Ay, una especie de mágico, milagro. Mágico. Adhiero milagro. profundamente a lo que Totalmente, dice. yo Sí, también. sí. Maravilloso, le has puesto las palabras. Sí, Andrés. sí, sí. Bueno, yo ya sé
que nos tenemos que ir. Se me hizo muy rápido, pero he disfrutado de los dos, porque el objetivo era ese. Ustedes son muy conocidos y reconocidos en nuestra provincia y afuera, pero yo quería darme el lujo de que estuvieran los dos. Me llevo esa foto. Y bueno, vamos a volver a comunicarnos. Quiero que sepan que la radio está a disposición de ustedes para lo que quieran comunicar, decir, transmitir. Podemos hablarles por teléfono, pueden llamarnos y salir al aire. Ustedes saben nada más que tienen que llamarme. Y me han quedado 1000 temas colgados, tus viajes, escenarios por el mundo, 1000 cosas que preguntarte, Andrés. Pero bueno, creo que hemos podido conversar, así como nos faltó el café. Nos hemos sentido muy respetados, muy vistos, así que muchas gracias. Bueno, yo quiero que sea alguno de los dos en estos 2 minutos antes de irnos, porque ya tenemos al Colegio Andino que está esperando y vamos a 1000. Se despidan de la audiencia que los ha estado escuchando. Bueno, como siempre, gracias por la gente que se interesa en el humilde trabajo que uno hace, y quienes tengan todavía el corazón calentito y latiendo, aliméntenlo con cosas hermosas como el arte, y como el arte. Ay, qué bonito. Y yo los voy a despedir como despido aquí a todos los artistas, como se despide un artista, con un gran aplauso y esperándolo siempre, y que sigan los éxitos y que el arte siempre nos vuelva a encontrar. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias, hasta el viernes próximo en Arte por Amor.